Por favor, me confirman si están viendo lo que pretendo mostrarles. Cantidades con dimensiones secundarias o derivadas. ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe, se ve. Ok, muchas gracias, jóvenes. Bien, ahí quedamos la última vez, ¿cierto? Habíamos hablado de a ver, siguen llegando. Claro. Estamos en las abstracciones, estas las unidades que son las que nos permiten estudiar la mecánica, y en cada una de las disciplinas de la física, ¿cierto? Es necesario definir unidades. Por eso se crean también los sistemas de unidades, ¿ah? Que eso es importantísimo, los sistemas de unidades. Entonces nosotros tenemos que, existen cantidades que son primarias y otras que son derivadas o secundarias, ¿ah? Ahí está, ¿ya? Entonces tendríamos que dimensiones o cantidades primarias, ¿cierto? Tenemos que, claro, la longitud, el tiempo y la masa, generalmente, y esas son lo que se llaman sistema absoluto. Me complica harto esto de que lleguen tan tarde, porque me distrae. Parece que ahí, ya, ok. Claro, tenemos entonces que derivar, por ejemplo, la fuerza, con las unidades que son la masa, la longitud partido por el tiempo al cuadrado, que en el sistema internacional de unidades esto es la masa en kilogramos, la longitud en metros y el tiempo en segundos, segundo al cuadrado. Entonces esta es la unidad que se conoce con el nombre del Newton, ¿eh? Es una unidad derivada, ya que las anteriores, todas las que aparecen aquí, la masa, la longitud y el tiempo son primarias. Estas son las derivadas, ¿eh? O secundarias. La fuerza ya definida la masa, definida la longitud, definido el tiempo, se puede definir entonces la fuerza como una unidad derivada, ¿no? Tenemos que la velocidad también es una unidad derivada porque es longitud partido por tiempo, ¿cierto? Entonces, metro partido por segundo, y cuando ya tenemos la velocidad, podemos el cambio de velocidad, que es la aceleración, ¿no? El cambio es cambio longitud partido por tiempo, y eso a su vez que cambia en el tiempo, queda dividido por tiempo al cuadrado, ¿cierto? Y entonces son metros partido por segundo al cuadrado en el sistema internacional de unidades. Todas estas son unidades derivadas de las que están allí, que son la masa, la longitud y el tiempo. La superficie también, ¿cierto? Porque es el ancho por el largo, ¿cierto? Es longitud al cuadrado en metros cuadrados, el volumen en metros al cubo, ¿cierto? Tenemos entonces que, aquí ya teniendo definida la superficie, tenemos otra unidad de medida que es la presión que es fuerza por unidad de superficie, y eso nos da entonces ya, nos da cierto Newton partido por metros cuadrados, la unidad del sistema internacional, y esto es lo que se conoce con el nombre de Pascal. Pascal es Newton partido por metros cuadrados. Entonces ahí tendríamos nosotros las unidades, ¿cierto? Que son debido al trabajo y energía también, ¿cierto? Con fuerza por distancia, en Newton metro, ¿cierto? Y eso recibe el nombre de Joule. Los Newton metros son Joule. A su vez, ¿cierto? El trabajo realizado en una cierta unidad de tiempo nos da lo que es la potencia, ¿cierto? Que es fuerza por distancia y por unidad de tiempo. Aquí está metido el tiempo. Y esto se conoce con el nombre del watts. Todos estos son unidades, ¿cierto? Derivadas
y son del Sistema Internacional de Unidades. ¿Ya? Son unidades conocidas. Ahora lo interesante de esto es que existen no solamente sistemas donde las unidades principales son estas que acabo de hablar, que es la masa, la longitud y el tiempo, sino que en algunos casos se define como una unidad fundamental o principal la longitud, sí, el tiempo, sí, sí, pero la fuerza, no la masa, y la masa pasa a ser una unidad derivada. Por eso que se conocen muchos sistemas, y es el que más conocemos, ¿no? Entonces tenemos nosotros los sistemas de unidades. Profe, Es interesantísimo acordarse de esto y controlarlo bien, porque una de las principales falencias de los, ya no digo de los estudiantes, sino que ya cuando son ingenieros. Sí, adelante. entonces, si son derivadas de esas unidades, significa que si yo las integro me van a dar otras magnitudes. O sea, todo lo que ocurre es que tienes que, ¿cómo se llama? Genéricamente no hay ningún problema. El problema es que tú no debes mezclar sistemas de unidades. Si mezclas un sistema de unidades, por eso hay que tener claro en qué sistema estoy trabajando. ¿Ah? ¿En qué sistema estoy trabajando? Genéricamente no hay problema. Si es cuando uno empieza a colocarle las unidades, ¿cierto? Es donde tiene que ser consistente con su sistema de unidades. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ah? Claro, antiguamente se hablaba de sistemas de unidades que eran bastante impropios el nombre, ¿ah? El MKS, pero incluso, ¿por qué era M? El metro, el kilo, y kilo no significa nada, kilogramo es sí, ya, ahí sí, pero kilo, para que ustedes sepan, significa 1000, no más, nada más que 1000, pero kilogramo significa 1000 gramos. ¿Ah? ¿Ya? Y es el segundo, entonces estaba hablando de las unidades. ¿Ah? O el CGS, que era centímetro, ¿cierto? Eh, eh, CG, el gramo, y es el segundo. ¿Ya? Eran los sistemas, ya eso ni se habla de eso. ¿Eh? Hoy en día tenemos estos sistemas. ¿Eh? Que hay sistemas que son unidades donde utiliza, perdón es que le deje caer el cuadro entero, pero vamos a ir analizándolo a poco. ¿Eh? Hay unos sistemas donde la longitud, el tiempo y la masa son unidades principales. ¿Ya? Esos son los que se llaman absolutos, ya sea en castellano o en inglés, pero son sistemas absolutos. Pero hay otros sistemas que tienen como unidades principales la longitud, el tiempo y la fuerza. ¿Ya? Y eso los sistemas técnicos gravitacional, ya sea en castellano, ya sea en inglés. ¿Ya? Entonces hay que acordarse de eso y saber en qué estamos trabajando. ¿Ya? Ahora, lo que la pregunta, si se integro, que sé yo, no hay problema cuando uno está trabajando con ¿cómo se llama? Genéricamente, sin, solamente con los conceptos. ¿Eh? Cuando ya empieza el problema es cuando uno ocupa un sistema híbrido, y ahí necesariamente tiene que utilizar factores de conversión de unidades, que en ingeniería es bastante frecuente, utilizar eso. Por ejemplo, cuando uno quiere sacar el momento de la fuerza, el momento de una máquina, ¿cierto? Y tiene la potencia y tiene también la velocidad, pero el momento lo quiere en centímetros kilogramos. Miren, en centímetros kilogramos fuerza. La potencia no se la dan en watts, se la dan en HP. En HP. Y la velocidad no le dan la velocidad en radianes partido por segundo, sino que lo dan en la frecuencia, le dan en revoluciones por minuto. Entonces, una ensalada de unidades. ¿Eh? Entonces, el factor de conversión de unidades, todo eso es 71.620. O sea, necesariamente hay que utilizar un factor de conversión de unidades. Cuando uno trabaja en un sistema consistente, en un solo sistema, no hay conversión de unidades. ¿Eh? Así tenemos, por ejemplo, el más importante, porque Chile está escrito a esto, y debiéramos ser consecuentes. ¿Qué significa eso, ser consecuente? Que cuando uno dice, por ejemplo, la aceleración de gravedad dice 9 es 81, no 0.81. ¿Ah? Pero si ustedes se fijan, hoy en día está tan generalizado, ¿por qué? Porque por los gringos, ¿cierto? Porque los computadores y todo eso llegó y llegaba así.
Pero el sistema internacional uno tiene que colocar, separa las decimales de los enteros por una coma, no por un punto. Incluso tampoco se utiliza el punto para separar los miles, sino que se utiliza un espacio. Entonces hay una serie de... y hay que tener bastante cuidado, ¿eh? Porque incluso para cuando se está hablando de plata, los gringos le llaman billón a los miles de millones, o sea, eso no es un billón, son miles de millones. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿cierto?, con lo que se está hablando y dónde le coloca la coma, sobre todo cuando se trata de dinero, ¿eh? Pero ¿cómo se llama? Está muy difundido ese, ¿eh? Cuando dan la temperatura en la tele, ¿cierto? Dicen punto, punto. No, es coma, es coma, ¿eh? Es coma. El punto es otra cuestión. Entonces, tenemos, ¿cierto?, que el sistema internacional, que es absoluto, porque utiliza la longitud, el tiempo y la masa, se utiliza como unidades fundamentales, están acá en negrita, ¿cierto? Y el ¿cómo se llama? La fuerza es una unidad derivada. ¿Y qué es lo que es la fuerza? La fuerza es masa por aceleración, o sea, la masa en kilogramos y la aceleración son metros partidos por segundo al cuadrado. O sea, los kilogramos, metros partidos por segundo al cuadrado es lo que es el newton, ¿ya? Y el newton que está en rojo acá es una unidad derivada. Entonces, cuando uno trabaja con esta unidad no tiene que colocar ningún factor de conversión de unidades, ¿eh? Ninguno. Y tenemos el otro sistema, que es el sistema técnico gravitacional, que es el que más utilizamos, ¿eh? En ingeniería deberíamos utilizar este. Y si ustedes quieren colocar algunos otros, porque se conocen más, la gente tiene más conocimiento de la unidad en este, lo colocan entre paréntesis, pero en los informes técnicos, ¿cierto? Los ingenieros en Chile deberían colocar estas unidades, ¿ah? En el sistema técnico gravitacional, que es más utilizado domésticamente, ¿cierto? Tiene como unidades fundamentales la longitud, que es metro, el tiempo en segundo, todos utilizan el segundo, ¿eh? Pero la fuerza en kilogramos fuerza, que hasta mediados del siglo pasado esto le llamaban el kilopondio o kilopons, ¿eh? Pero ya después pasó a ser kilogramos fuerza y ya debiera estar extinto esto. Bueno, pero utilizan todas unidades de longitud, tiempo y fuerza. De manera que la masa es una unidad derivada y esa es la unidad técnica de masa, que aquí equivale a fuerza dividido por aceleración, ¿cierto? Fuerza, la fuerza en kilogramos fuerza, ¿cierto? Dividido por metro y multiplicado por segundo al cuadrado. Eso es lo que da la unidad técnica de masa, ¿eh? La unidad técnica de masa. Entonces hay que tener claro, ¿cierto?, de que cuál es el sistema absoluto y cuál es el sistema técnico gravitacional, que es el más conocido, porque cuando uno, ¿cuánto pesa? Mide peso 72 kilos. Ah, ya, está hablando en kilogramos fuerza, ¿ya? Después tenemos los gringos, el sistema absoluto inglés, que tiene como unidades fundamentales la longitud, el tiempo y la masa, igual que el sistema internacional. La longitud y en pie, el tiempo siempre en segundo y la masa en libras. Por lo tanto, la fuerza es una unidad derivada, ¿cierto? Y en masa por aceleración, vale decir, son libras multiplicado por pie partido por segundo al cuadrado, y eso es lo que se conoce con el nombre del poundal. Entonces, este es el sistema absoluto inglés. Pero también los ingleses, ¿cierto?, tienen el sistema gravitacional, donde utilizan como unidades fundamentales la longitud, el tiempo y la fuerza, y la masa es una unidad derivada. Y la fuerza, ¿cierto? Bueno, la longitud del pie, el tiempo siempre en segundo, y la fuerza, ¿cierto?, es la libra fuerza, que también diríamos que esto es lo que más se utiliza, ¿eh? Cuando le echan la presión a los neumáticos, dicen tantas libras, en realidad son libras partido por pulgadas cuadradas, ¿eh? Lo que se utiliza, pero son libras fuerza, libras fuerza. Ahora, la masa es una unidad derivada, ¿cierto? Y debería ser igual a fuerza dividido por la aceleración, vale decir, es igual a libra fuerza
dividido por pi multiplicado por segundo al cuadrado. Y eso es lo que se conoce con el nombre de slag. Entonces, todas las que están con rojo son unidades derivadas y las que están en negro son, ¿cierto? En cada uno de los sistemas son las unidades principales. ¿Ya? Esto hay que recordarlo bien y también hay que saber traducir aquí. De repente me preguntan mucho los certámenes, oiga, profe, ¿son kilogramos fuerza o kilogramos masa? Entonces ahí yo le hago la pregunta, o sea, un kilogramo masa, ¿cierto? Acá en la Tierra, ¿cuántos kilogramos fuerza pesa? Y por favor contéstenme esa pregunta a ustedes, jóvenes que han aprobado con honores física 110. Un kilogramo fuerza, ¿cuántos? O sea, un kilogramo masa, ¿cuántos kilogramos fuerza pesa? 9,81. 9,81. ¿Eso es? No. Un kilogramo masa, pesa, ¿nadie más se pronuncia? Cuando Eso es lo ustedes tienen mismo. una masa de 1 kilogramo, ¿cuántos Eso es kilogramos lo mismo. fuerza? ¿Cuánto? Eso es lo mismo. O sea, 1 kilogramo fuerza, efectivamente. 1 kilogramo fuerza. Entonces, cuando le aparece un problema por ahí, 5 kilogramos, dice, ustedes podrían interpretarlo como que esa es la masa, ¿cierto? Y trabaja en el sistema internacional de unidades, donde la fuerza está en Newton, o pueden decir, no, pues esto es lo que pesa, ¿ah? Esto es lo que pesa, es 1 kilogramo fuerza y trabaja en el sistema técnico gravitacional. Efectivamente es lo mismo. Lo mismo ocurre acá, ¿cierto? Si nosotros tenemos una masa de una masa de 1 libra, ¿cierto? ¿Cuántas libras fuerza pesa? Una. Ahora es distinto a la otra pregunta que le voy a hacer. Si usted tiene una masa de 1 kilogramo, perdón, correcto, una masa de 1 kilogramo, sí, está bien. ¿Cuántos newton pesa? 10 Newton, aprox. Ya, 10 le enseñaban los físicos porque no lo usaban, no permitían usar calculadora, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, multiplicar por 10 o dividir por 10 es mucho más fácil. Pero en realidad el número es este, jóvenes. ¿Ah? Es 9,80665, que en ingeniería vamos a utilizar nosotros 9,81. ¿Ah? 9,81. Eso es lo que pesa 1 kilogramo masa, pesa 9,81 newton. ¿Ah? Porque G es 9,81. Ahora, ustedes saben que el G va variando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la aceleración de gravedad está relacionada con la distancia, no solamente con las masas, sino con la distancia. Y la distancia, como la Tierra no es absolutamente esférica, sino que es como en el Ecuador es más grande el diámetro, ¿cierto? Porque está a mayor velocidad girando, en fin. Y en los polos está más achatada. No es mucho, pero está así, incluso es como una pera. Entonces se toma la aceleración de gravedad, que tiene que ir cambiando porque va cambiando la distancia, se toma a 45 grados de latitud, lógicamente a nivel del mar. Lógicamente queda el hemisferio norte, porque para los gringos y todos los europeos el hemisferio sur no existe, son ellos nomás. Entonces a 45 grados, y ahí se toma 9,81, pero en realidad va cambiando porque va cambiando la distancia. El valor oficial es este. 1 kilogramo fuerza, ¿cierto? Equivale a 9,81 newton, ¿eh? El 9,80665, pero se toma, por lo menos nosotros lo vamos a tomar como 9,81. Ese es el valor con que vamos a trabajar, 9,81. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, recuerden bien, 1 kilogramo masa, pesa
¿cierto? Pesa en el otro sistema 1 kilogramo de fuerza, ¿sí? Ahora aquí está, ¿cierto? El newton, que es la unidad derivada, tal como le dije, equivale, ¿cierto? A la masa en kilogramos dividido por o sea, multiplicado por la aceleración, que es metros partido por segundo al cuadrado, y vemos que, ahí, tenemos que una unidad técnica de masa al otro lado, ¿cierto? Son kilogramos fuerza, ¿cierto? Dividido por la aceleración, que son metros partido por segundo al cuadrado, y segundo al cuadrado nos quedan acá arriba. Lo mismo nos ocurre acá, que fue la pregunta, y el G de los gringos es 32,2, que es lo que vamos a utilizar nosotros. 32,174, ¿cierto? Pero nosotros vamos a utilizar 32,2. Podríamos lo mismo, ¿cierto? Una libra masa, ¿cuántos libras fuerza pesa? Una, ¿cierto? Pero ¿cuántos slag, ¿cierto? Ah, pesa 32,2, ¿ya? Un slag, tal como lo dije antes, ¿cierto? Equivale a fuerza partido por la aceleración, y la libra fuerza dividido por la aceleración, que son pies partido por segundo al cuadrado, y los segundos al cuadrado nos quedan acá arriba. Entonces, esto es conveniente, jóvenes, repasarlo, verlo bien y dominarlo completa y absolutamente. Esto es lo que yo les contaba en la sesión pasada, ¿cierto? Que los alumnos aprenden muchas cosas mientras están estudiando ingeniería y cada vez más complicadas, pero sin embargo estas cosas simples son las que los mortifican porque aquí se equivocan. Como ejemplo, hay un... ¿Sí? ¿Podría explicar de nuevo por qué 1 kilogramo masa es igual a 1 kilogramo de fuerza? Es que estamos hablando de dos, ¿cómo se llama? Sistemas de unidad distintos. Si tú tienes una masa de 1 kilogramo y la pesas, eso pesa, te pesa 1 kilogramo fuerza. Pero son sistemas de unidad distintos. ¿Eh? De unidad distintos. Si tú estás En el trabajando fondo, en tu en el sistema de fondo me va a unidades, pesar 1 kilogramo fuerza, o sea, 1 kilogramo fuerza porque me está pesando los newtons en el fondo. no. Newton son 9,81 newton. 1 kilogramo masa te pesa 9,81 newton. De acuerdo a Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Fíjate en tu sistema de unidades. ¿Eh? Este es tu sistema de Sí, unidades. Entonces, la fuerza es igual a masa por aceleración. O sea, los kilogramos masa multiplicado por la aceleración, que son metros partido por segundo al cuadrado, eso es lo que va a quedar a Newton. ¿Eh? sí, Newton, kilogramos, metro partido por segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, este sí, es tu sistema de unidades. Ahora, si tú te trasladas acá, 1 kilogramo, ¿cierto? Masa pesa 1 kilogramo fuerza. Una libra masa pesa una libra fuerza. ¿Sí? ¿Ya? ya. Pero son sistemas distintos, por eso cuando hay que tener harto cuidado, porque cuando uno cambia, ¿cierto?, de sistema de unidades, necesariamente tiene que estar multiplicando por factores de conversión de unidades, ¿ya? Que se usa mucho en ingeniería, hay que tenerlo claro. Y sobre todo los ingenieros, que somos muy acostumbrados a la fórmula, claro, porque uno después con el tiempo se olvida, ¿cómo se calculaba el periodo? Ah, chuta, el periodo se calculaba. Y ya, aquí está la fórmula. Apareció en el formulario, en el manual del cortapalos, ahí está. Pero hay que tener cuidado con las unidades que se están utilizando. Tiene que ser consistente en su sistema de unidades, ¿ya? Eso es lo importantísimo. Como ejemplo, hay dos ejemplos. Uno se lo voy a colocar en la página, que es el de un avión, ¿ah? que tenía que volar desde, no me acuerdo bien las ciudades, pero creo que era de Toronto, en Canadá, por ahí, y tenía que volar hacia para el otro lado, qué sé yo, Alberta, Winnipeg, no me acuerdo bien. Pero cuando iban no hacía tanto que había salido el avión y ya el indicador le decía al piloto que era un avión comercial, grandote, todo jumbo, que no tenía combustible, que se le estaba terminando el combustible y habían cargado al salir. El problema es que efectivamente no estaba fallando los instrumentos, se le estaba terminando el combustible porque fue el problema, ¿cierto?, entre los sistemas de unidades. Entonces le colocaron, claro, los aviones ya uno era la Lockheed, el otro era el aeropuerto, utilizaba el sistema ya de la internacional para ellos, ¿cierto? Y ahí se produjo el problema y efectivamente se le agotó el combustible y tuvo que aterrizar.
y no tenía dónde aterrizar, a pesar que los gringos son muy cuidadosos en esto, las carreteras, ellos no tienen más de 5 kilómetros donde hay una parte en línea recta para que puedan aterrizar en las carreteras. Pero acá no tenía, entonces el piloto tuvo que aterrizar en un aeródromo, estos que son para los aviones, qué sé yo, los aviones civiles, los Piper, qué sé yo. Y lógicamente ni en la consistencia del suelo ni el largo de la pista iba harto. Y como ocurrió lo que tenía que ocurrir, que la pista le quedó corta y el avión siguió y finalmente, afortunadamente, Gili se llama el pueblito, y Gili es equivalente a Cachiyuyo. Nadie conocía a Gili hasta que ocurrió este accidente. Cachiyuyo, salvo la gente que vivía allá en la ¿cómo se llama? Región de Atacama, no lo conocían hasta que apareció el teléfono de Cachiyuyo, entonces todo el mundo sabía que existía Cachiyuyo. Acá también, a raíz de este accidente, ese pueblito fue conocido, ¿cierto? El avión, lógicamente, terminó con las alas quebradas, afortunadamente no murió nadie, o sea, y esa fue una pifia por sistema de unidades, así de simple, por sistema de unidades. Hay otro Condoro más grande que se mandó la NASA, estoy hablando de la NASA, mandaron un explorador a Júpiter, no, Saturno, no sé dónde era, estos que se demoran años en llegar. La cosa es que tenía que activar los cohetes, ¿cierto?, para empezar a descender sobre la superficie. El problema era entre los metros y los pies, que también hay un problema con... Entonces, entiendan ustedes qué es lo que significa mandar una nave para allá, no tripulada, desde luego, y la cantidad de hombres, horas invertidos, la organización completa, el dinero invertido en este trabajo, para que finalmente cuando ya estaba descendiendo, colocan los cohetes, pero lo colocaron a 300 metros en vez de 300 pies, y ¿qué es lo que ocurrió? Que la sonda esta, que era una sonda, salió disparando, no aterrizó, si se puede llamar así, y se perdió. Pero se perdió en décimas de segundo. Imagínense todo lo invertido para que se pierdan. Eso es un condoro de proporciones. Es como para el gallo, los que están involucrados y no los mandaran a la cárcel, sino que los expulsaran del planeta, poco menos. ¿eh? Errores terriblemente grandes. Claro, no significó pérdida de vida, pero fue un condoro de proporciones. ¿Y por qué? Por los sistemas de unidades. ¿eh? Entonces ocurre estos jóvenes y nuestra función, ¿cierto?, es conocer bien los sistemas de unidades, porque no solamente tenemos que ser reemplazador de fórmulas, mira, aquí está la fórmula mágica, porque finalmente el resultado va a ser cualquier cosa si utilizamos sistemas híbridos, mezclados, sin ocupar factores de conversión de unidades. Entonces hay que tener claro cuál es el sistema de unidades que vamos a trabajar y ser consistente con él y llegar hasta el final, y por último después podemos hacer el cambio si ustedes quieren, ¿cierto? Pero va a ser lo mismo. ¿ah? No va a cambiar físicamente. Los números lógicamente van a ser distintos, pero físicamente va a ser lo mismo. ¿ya? ¿Alguna consulta? Esto que estoy hablando, joven, es importantísimo. ¿ah? Yo siempre digo a los jóvenes, mira, cuando uno era niño, en los cuadernos Torres, yo no sé si existen todavía los cuadernos Torres, en la tapa venían las tablas de multiplicar. Y uno como cabros chico no entendía mucho qué es lo que era multiplicar. Después con el tiempo se dio cuenta que era una suma nomás, nada más que una suma. Pero uno se aprendía las tablas, incluso con el sonsonete, pero después ya ahora de atrás para adelante, ya el sonsonete no resultaba. Y así saltado, más todavía, ya es un dominio total de las tablas de multiplicar. Las tablas de multiplicar. Bueno, hoy en día con la existencia de las calculadoras ya nadie se preocupa. Cuando uno va a comprar una tienda, hay sumas re fáciles que uno la suma mentalmente
porque ser ingeniero tiene más práctica, pero se da cuenta que la gente, si no tiene bueno, la está ocupando el otro allá, chuta, hay que esperar, qué sé yo, porque no puede sumar una cuestión simple. Ok, no la sume en el espacio, pero agarra un papel con la mano y sume. Entonces, con estas ventajas que tenemos de la tecnología, se pierde un poco la imagen mental. Lo mismo ocurre en mi tiempo también existían, no existían las calculadoras llegaron a Chile como en el año 72 más o menos, ¿eh? Y hacían apenas las 4 operaciones fundamentales, nada más. ¿Y qué se usaba antes? Los ingenieros usábamos la regla de cálculo. Y la regla de cálculo tenía una cosa que ayudaba, ¿cierto?, a trabajar con la mente porque aparecían los números, más o menos, podríamos decir, ¿cierto? Pero no aparecía la coma, entonces eso lo obligaba a uno a tener que hacer la operación mentalmente con números más o menos aproximados y fáciles para determinar el orden de magnitud. Entonces, un ejercicio mental bastante interesante que lógicamente, jóvenes, cuando uno no utiliza una herramienta, finalmente la herramienta termina atrofiándose, ya no sirve, ¿eh? Entonces ya no utiliza ese trabajo mental, cierto ejercicio mental, uno termina perdiendo eso, ¿eh? Entonces, interesante esto de los sistemas de unidad y tiene bastante importancia porque no sacan nada con resolver problemas sumamente complicados si finalmente se van a equivocar en cosas tan simples como los sistemas de unidad. Consulta, muchachos. ¿No hay consulta? No por mi parte, profe. Ya, espero que no haya consulta porque ha quedado absolutamente claro. Eso es lo que yo espero, ¿eh? Sí, Bueno, ¿sí? No, no hay pregunta ya. Bien, vamos a ver acá entonces, jóvenes, algo que ustedes ya conocen, que son las magnitudes escalares y las vectoriales. Algunas magnitudes, ¿cierto? Como los escalares se necesitan solamente el módulo de intensidad para quedar totalmente definida, ¿eh? ¿Cierto? Solamente el módulo, con el módulo basta. Y eso ustedes saben, ¿cierto? Que son, ¿cierto?, la masa, el volumen, el tiempo, la rapidez, la temperatura, el calor, la densidad, la energía, la presión, la potencia, etc. Todas esas son magnitudes, ¿cierto?, escalares. Basta con el módulo, ¿eh? La potencia, tantos HP o tantos watts. ¿En qué dirección? No, no, eso está ahí. Lo mismo pasa con la presión, está en toda dirección. La energía, la densidad, el calor, ¿cierto?, la temperatura, la rapidez, todo eso, el tiempo, el volumen, la masa, ¿no?, la superficie, podríamos decir, ¿no? Pero hay otras que necesitan que se le definan más características, que son los vectores. Los vectoriales necesitan estar asociados con el módulo, además del módulo, la dirección, sentido y algunas, como la fuerza, por ejemplo, un punto en el espacio por donde pasa la recta acción, ¿eh? Y además de esto, no solamente basta con tener módulo, dirección y sentido para que una cantidad sea vector, además de cumplir con otros principios y leyes, ¿eh? Con la ley del paralelogramo, con el principio de asociabilidad, con el principio de conmutabilidad, en fin. O sea, no basta con esto más, no más para que diga uno, es vector, ¿eh? ¿Quién es, por ejemplo? Fuerza, el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, el momento de la fuerza, ¿cierto? Estas son magnitudes que son vectoriales. Y en el caso específico de la fuerza hay que definir un punto en el espacio por donde pasa la fuerza, porque es distinto lo que una fuerza puede ejercer sobre un cuerpo, ¿cierto?, dependiendo por dónde pasa. En un caso puede producir la aceleración, pero en otro caso puede producir una aceleración en una determinada dirección, pero además que gire. Entonces es importante, ¿cierto? Y las reacciones que crea una fuerza también, dependiendo por dónde pasa la fuerza, es la reacción que va a crear para que esto permanezca en equilibrio, ¿verdad? Entonces, queda claro que hay algunas magnitudes, ¿cierto?, que basta con definir el módulo para que quede totalmente determinada, y en otras los vectores necesitan módulo, dirección, sentido, y en el caso de la fuerza, además, un punto por donde pasa en el espacio, por donde pasa la recta acción, ¿ya? Entonces, estas son las magnitudes escalares y vectoriales. A su vez, ¿cierto?, los vectores pueden ser libres, deslizantes o ligados. Vector libre es aquel que no actúa sobre una línea de acción determinada.
por ejemplo, la velocidad del viento, o la velocidad de la corriente de agua, o la aceleración de gravedad, por ejemplo. No está en una parte determinada, sino que están en la región. Esos son vectores libres. Recién lo vamos a asociar, por ejemplo, el vector velocidad del viento, se lo vamos a asociar cuando vaya algo se está desplazando, un ave o qué sé yo, un avión. Ya, esta es la velocidad, sí, pero además el viento le pega aquí de lado, por lo tanto ahí recién estamos asociando la velocidad del viento al avión, ¿cierto? El efecto que causa sobre el avión la velocidad del viento. ¿Ya? Lo mismo pasa con la velocidad del agua. ¿Ya? Ese es un vector libre, está en la región entonces, no en un punto específico. El otro es un vector deslizante, la fuerza es un vector deslizante. ¿Qué significa eso? Que se puede deslizar a través de su recta acción sin que cambie para nada el efecto que causa sobre el cuerpo. Y esto era muy útil antiguamente, cuando no existían las calculadoras y uno resolvía gráficamente los problemas, porque podía deslizar la fuerza de su recta acción y el efecto era el mismo, y la podía acomodar. De manera que si estaba en equilibrio había que cerrar el polígono, en fin, pero se podían deslizar a través de su recta acción. Claro. Entonces tendríamos vector libre, vector deslizante y también está el vector ligado, ¿no? El que está ligado a algo. Por ejemplo, la aceleración de gravedad sí es libre, pero el peso no es libre, es ligado. El peso es un cuerpo, ligado al cuerpo. La velocidad de la partícula está ligada a la partícula, no está por otro lado. Entonces está ligado al elemento, ¿ya? El peso de uno lo acompaña, donde va uno, allá va el peso de uno, ¿sí? Está ligado a uno. Entonces distingan los vectores libres, deslizantes y ligados, ¿ya? Las leyes de la mecánica. Como en todas las disciplinas, ¿cierto? Existen ciertas leyes que permiten el estudio, el estudio en este caso de la Señor, mecánica. ¿Sí? ¿La pregunta? ¿podría devolverse un segundo, por favor? ¿Sí? Un segundo para mirar la pieza. Sí, esa misma. Ya. En todo caso, esto ya está en el Moodle, ¿eh? Ustedes lo pueden ver en detalle. Gracias. Ya, ok. Las leyes de la mecánica. Hay varias leyes que son en las cuales se basa todo el estudio de la mecánica. La primera de ellas, la primera, y uno casi ya ni sabe, uno la aplica nomás inmediatamente, voy a aplicar tal ley. No. ¿Cuáles son estas leyes? Las leyes sobre las cuales basados los principios fundamentales de la mecánica son las siguientes. La primera de Newton, que todo cuerpo continúa en estado de reposo o movimiento uniforme en línea recta, movimiento rectilíneo uniforme. Todo eso, que es una definición antigua, que hoy en día diríamos con velocidad constante nomás. Porque la velocidad, si va en línea recta, si es velocidad constante, no va a cambiar ni de módulo, ni de dirección, ni de sentido. Entonces, si está en línea recta, es que tiene la velocidad constante. Y la rapidez también. A menos que sea obligado a cambiar de ese estado por una fuerza aplicada sobre él. O sea, un cuerpo se mueve, se va moviendo en línea recta con rapidez constante, ¿cierto? Y continúa en ese estado, a menos que sea obligado a cambiar por una fuerza que se le aplique, ¿ya? Esa es la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que el cambio de movimiento que se produce, ¿cierto?, es proporcional a la fuerza ejercida sobre él. Y se efectúa, ¿cierto?, en la dirección de la línea recta en que se aplica la fuerza. O sea, el cambio de movimiento, la aceleración, el cambio de movimiento, ¿cierto? El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza. ¿Ya? También sabemos que inversamente proporcional a la inercia, a la masa. ¿Ya? Y se produce justo en la línea, en la recta acción, ¿cierto?, en que se aplica la fuerza. La segunda ley de Newton. La tercera, ¿cierto?, que era el principio de acción y reacción, después pasó a ser ley, ¿cierto? La tercera ley de Newton es que a toda acción siempre se contrapone una reacción igual y opuesta, o sea, la acción mutua entre dos cuerpos, ¿ya? Si yo empujo la pared con mi mano, ¿cierto? La pared me empuja a mí también, con la misma línea de acción, con la misma intensidad, pero en sentido contrario. ¿Sí? Entonces está acción y reacción. La tercera ley de Newton.
Esto es muy importante cuando uno está trabajando en mecánica y hace el diagrama de cuerpo libre y empieza a hacer varios cuerpos. Entonces, bien, lo que hace este cuerpo sobre el otro es lo mismo que hace el otro sobre el primero. ¿Ya? Tercera ley de Newton. Claro, aquí uno no espera que los estudiantes repitan y recitan como papagayos las leyes, no, sino que las sepan aplicar. Y uno las sabe aplicar cuando hace el diagrama cuerpo libre, como en el caso de la tercera ley de Newton. ¿Ah? Tenemos, pues, cierto, la ley del paralelogramo. Dice que si hay dos vectores de la misma naturaleza, supongamos que sean fuerzas, la fuerza A y la fuerza B, que están aplicados sobre un cuerpo, se pueden reemplazar por uno solo, que es la resultante de acuerdo al paralelogramo. Vale decir, ¿cierto? Esta es la suma de A más B vectorialmente. Aquí está R. ¿Cierto? No en línea recta. Por eso es importante cuando uno escribe la fórmula, atento, tiene que ponerle la flechita arriba, porque si no está diciendo que es una suma lineal. Y aquí se entiende, ¿cierto?, que es una suma vectorial. De manera que cuando uno dice que R es igual a A más B, sabe que es vectorial, que no está en línea recta. Por eso aquí, ¿cierto?, 3 más 4 va a ser igual a 5, en el caso del rectángulo. ¿Ah? Pero si usted no le ponen la flecha, está mal, porque 5 no es igual a 3 más 4. Cuando no le ponen la flecha significa que es una suma lineal, nomás, ¿cierto? Escalar, y se sabe que, ¿cierto? 3 más 4 no es igual a 5. Pero vectorialmente en el ángulo recto sí que es igual a 5. Entonces es importante colocar la flecha, es muy distinto que no colocarla. ¿Ah? Esta es la ley del paralelogramo, ¿ya? Por lo tanto, si A es una velocidad, la velocidad del viento, esta es la velocidad del avión, por ejemplo, esta es la velocidad del viento, finalmente la velocidad que tiene el avión va a ser esta, la resultante de estas dos velocidades. ¿Sí? O fuerza, o aceleración, en fin. ¿Ya? Entonces, esta es la ley, la cuarta, que es la ley del paralelogramo. La última, quinta, es la ley de gravitación universal. Dice que dos partículas se atraen una hacia la otra a lo largo de la línea recta que las une, ¿cierto? Con una fuerza de magnitud proporcional al producto de las masas, ¿cierto?, de las partículas, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre ellas. Y el factor de proporcionalidad que ya hace que sea igual es lo que se llama la constante de gravitación universal G. ¿Qué significa eso? ¿Cierto? Que si nosotros tenemos la fuerza, aquí tengo una partícula, acá otra, esta de masa 1, esta de masa 2, la distancia que existe entre los centros de masa es igual a D, ¿cierto? La fuerza que esta atrae a esta es F, y la que esta atrae a esta otra F, ¿cierto? Por lo tanto, esta fuerza de atracción, ¿cierto?, es proporcional al producto de las masas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y el factor de proporcionalidad que la hace que sean igual es G. G es la constante de gravitación universal. ¿Ah? De manera que la fuerza de atracción es igual a la constante de gravitación universal multiplicada por el producto de las masas dividido por el cuadrado de la distancia. Esto es interesante porque en el caso de la Tierra, ¿cierto? Esta va a ser la masa de la Tierra, esta es la masa que está, se supone, ¿cierto?, justo acá en la periferia, y la distancia va a ser el radio de la Tierra, ¿cierto? Entonces aquí la fuerza pasa a ser la fuerza peso. Esta es la fuerza peso. La Tierra nos atrae a nosotros con una fuerza que es nuestra fuerza peso, pero nosotros estamos trayendo la Tierra con la misma fuerza. ¿Ah? Ahora, si ustedes se fijan, la distancia va a ser el radio de la Tierra. Pero el radio de la Tierra, como la Tierra no es absolutamente esférica, va cambiando, es como una especie de pera. No es una pera, que como para que uno la mira, mire la pera, sino que se ve una esfera, porque es poca la diferencia que hay entre los radios, pero va cambiando. Entonces, por eso que se tiene que dar a 45 grados, en este caso de latitud norte, ¿cierto?, y a nivel del mar. ¿Ya? Esa es la aceleración de gravedad. Pero si ustedes se fijan, en este caso, si M2 es la masa de la Tierra, ¿cierto?, M1 es la masa de 1, lo que uno quiere saber cuál es la fuerza peso. Acá tenemos entonces que G multiplicado por la masa de la Tierra dividido por el radio al cuadrado, eso sería la aceleración de gravedad.
La aceleración de gravedad es esto. Y lógicamente, ¿cierto? Que se da a 45 grados de latitud, va a ser un solo valor, ¿cierto? Latitud 45 grados aquí norte y a nivel del mar, ¿ya? Y eso significa que si nosotros subimos al Everest, 8.800 y tanto, nos estamos alejando, aumentó la distancia, y al aumentar la distancia vamos a pesar menos, ¿cierto? Porque la gravedad, ¿cierto? Es más chica, la aceleración de gravedad. ¿Sí? Si por el contrario nosotros hacemos un hoyo, ¿cierto? Y nos metemos ahí, vamos para dónde, a Pakistán, que es el antiguo, y nos acercamos al centro de la Tierra, ahí pesamos más. A medida que nos acercamos, ¿cierto? Disminuye la distancia y pesamos más. ¿Sí? Por eso que se toma la aceleración de gravedad a 45 grados de latitud, norte lógicamente, y a nivel del mar. ¿Ya? O sea, esto está relacionado, jóvenes, con la aceleración de gravedad. ¿Ya? Tenemos que entonces la constante de gravitación universal, que es constante, porque lo que va cambiando la aceleración de gravedad es la distancia esta, ¿cierto? Es 6,67191 por 10 a la menos 11 newton metros cuadrados partido por kilogramo al cuadrado. ¿Ya? Esa es la constante de gravitación universal. Entonces ahí tenemos entonces las 5 leyes de la mecánica. Estas son las leyes que nos permiten el estudio de la mecánica. ¿Ya? Pero además de las leyes de la mecánica, indudablemente, no solamente porque nosotros no somos científicos, ¿eh? No somos físicos, utilizamos la física, pero de repente hay cosas que no son exactas, sí, no, sí, pero la aproximación es lo bastante buena como para poder resolver nuestro problema de ingeniería. ¿Ya? Y por eso que existen las idealizaciones de la mecánica. ¿Ya? Cosas que no son exactamente exactas, no son, pero sirven bastante bien para resolver los problemas de ingeniería, a nivel de ingeniería. Finalmente, tal como le he dicho, la función del ingeniero es resolver el problema. El científico no se puede resolver el problema, ¿cierto? Porque todavía no se llega al conocimiento, porque ellos buscan la verdad exacta. Pero la verdad exacta no nos sirve a nosotros, sino que nos sirve muchas veces la aproximación, porque es lo suficientemente buena. Un poco para graficar estos jóvenes, siempre cuento esto, los alumnos que ya han tenido conmigo esta asignatura, que me perdonen, pero me pareció un ejemplo bastante bueno. Esto de las aproximaciones. Claro, en la ciencia uno necesita ser muy, muy aproximado y el tiempo tiene que ser en milésima de segundo, qué sé yo, pero en ingeniería no es así. No necesitamos esa definición que hay del segundo, que se las presenté en la clase pasada, no es para ingeniería, eso no es. ¿Ah? Un ejemplo en el año 72 le dije yo que llegaron las calculadoras a Chile y que hacían las 4 operaciones fundamentales, no eran capaces de hacer nada más. Bueno, voy a sacar porcentaje porque no cuesta nada. Y cuando yo entré en el 74 en la universidad, hubo un programa de casas para los funcionarios, los profesores, todo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los proyectos de arquitectura? Le muestran el plano con la fachada, qué sé yo, pero lo más importante es le muestran las plantas. Las plantas, ¿cuál es la planta? Y ahí extrañaba, ustedes entienden que lo que es un terreno, ¿cierto? Que muchas veces es irregular, que finalmente tiran la raya con una tiza, que tiene un ancho como de, qué sé yo, entre 5 y 10 centímetros, una cosa así. ¿Ah? Entonces, el arquitecto llegaba y mostraba las dos cantidades que eran importantes, que eran el terreno y que era la superficie construida. Y llamaba la atención que en el terreno, jóvenes, por ejemplo, salían 245 comas y una chorrera de cifras después de la coma. Entonces, la pregunta que se hacía uno, ¿con qué midió este gallo? Tendría que haber medido con un instrumento de precisión, con un láser para colocar todas esas cifras significativas después de la coma. Era una tontera, ¿cierto? Porque finalmente llega y le retiran la raya con tiza, qué sé yo, y para construir están los metros, sí, tiran la lienza al comienzo, pero después con el estuco y todo lo demás se pasan, en fin. Entonces, algo ridículo. Entonces,
nosotros diríamos, no, pues basta con que dé, ¿cierto?, la medida, y colóquele en centímetros nomás, pues ya, lleguemos al centímetro, y nada de milímetro, el centímetro, ¿ya? Como gran cosa. ¿Ya? Con eso bastaría. Entonces ahí ustedes pueden ver, uno aproxima, no tiene necesidad de medir con una resolución tan grande. ¿Ya? En ingeniería basta entonces con las aproximaciones que hacemos para resolver los problemas. Y estas son las aproximaciones. ¿Ya? Tenemos entonces que... Me pasé ahí. En ingeniería se realizan las aplicaciones de las ciencias físicas para la resolución de problemas. Lo importante es resolverlos, dice, con algún grado satisfactorio de exactitud. Por esto se realizan aproximaciones e idealizaciones que permiten la resolución simplificada de ellos, en conformidad con la precisión de las mediciones, con qué instrumento medimos, y de los parámetros involucrados y de acuerdo a la exactitud requerida. No queríamos, qué sé yo, que llegáramos hasta ¿cómo se llama? La micro la millonésima parte del metro, un micrometro. ¿Ya? El primero de ellos es el continuo. En ingeniería, la división de la materia en moléculas, átomos, electrones es complicada. En la mayoría de los casos solamente interesa el promedio de manifestaciones medibles en el cuerpo, en cuerpos elementales. Por ejemplo, cuando uno habla de la velocidad de un cuerpo, no está estudiando la velocidad que tiene cada molécula, que tiene cada átomo, que tiene cada electrón. Es una cuestión muy complicada, ¿cierto? Porque incluso los electrones, algunos van en sentido contrario, en fin, ¿eh? Y el cuerpo avanzando con una determinada aceleración en una dirección. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y para no complicar tanto, la presión, la temperatura y la densidad son efectos burdos de las acciones de muchas moléculas y átomos. Y se puede suponer convenientemente que ellos son el resultado de una hipotética distribución continua de la materia, como que la materia está una distribución continua, y eso es lo que se llama el continuo, la primera idealización. Entonces eso nos permite resolver problemas donde hablemos de la velocidad, de la aceleración, del peso y todas esas cosas, sin estar desmenuzando la materia, ¿cierto?, a su expresión más mínima. ¿Sí? Entonces eso es, sacamos un promedio de lo que está ocurriendo. Ese es el continuo. ¿Ya? Es la primera de la idealización. La segunda, el cuerpo rígido, que se utiliza mucho en mecánica. Es un continuo que teóricamente no sufre deformaciones, lo cual es falso. Una pluma que le coloquemos una superficie de hierro, algo lo está deformando, pero de forma tan poco que no cambia la posición de la fuerza. Se toma esta presunción a menos que la deformación sea de tal magnitud que cambie la posición de la fuerza. Lógicamente la pluma no hace que cambie nada la posición de la fuerza que ejerce la pluma sobre una superficie a cero. En mecánica, el único cuerpo no rígido, sino de comportamiento elástico que se estudia será el resorte. ¿Ya? Es el único que vamos a ver que no es rígido. El resto, todos para nosotros van a ser cuerpos rígidos. ¿Qué significa eso? Que las partículas que lo conforman, ¿ya?, permanecen a distancia inalterable entre sí, antes, durante y después de haberle aplicado una fuerza. No se mueven. ¿Ya? Eso entonces es nuestro cuerpo rígido. Lógicamente, en otra etapa, ya en resistencia material del semestre siguiente, ahí ya el cuerpo no va a ser absolutamente rígido, sino que se va a deformar elásticamente. ¿Ya? Pero eso ya no es la mecánica del cuerpo rígido, sino que es la mecánica de los sólidos deformados elásticamente, que se llama resistencia material. ¿Ya? El cuerpo rígido. La partícula también es otra idealización. ¿Ya? No existe un punto material, siempre tendrá un volumen, pero cuando el volumen es muy chico, uno se asume que todo el peso y la masa se concentra en un punto. ¿Ya? Entonces, cuando los espacios recorridos son bastante grandes, comparados con el tamaño del cuerpo, se puede considerar el cuerpo, como sin volumen, vale decir, tiene masa, ¿cierto?, pero no tiene volumen. O sea, un punto material se le llama. ¿Eh? Claro, un proyectil, una bala que se la comparan con la trayectoria que recorre, hay una diferencia muy grande en tamaño. Por lo tanto, se puede considerar que toda la masa del proyectil está concentrada en un punto.
Claro, sí, es que se trata de tamaño, porque si ahora ya comparamos el proyectil con el arma que la dispara, ya hay comparación, entonces ya no se puede comparar, decir que es un punto, ¿ya? Entonces tenemos que la partícula y tenemos también, ¿cierto?, que la fuerza concentrada, que también es una mentira. Se considera que la fuerza está, una fuerza finita aplicada en una superficie infinitesimal o punto, o sea, no hay superficie de contacto, hay un punto. Pero ustedes saben que eso no puede ser, porque si la fuerza estuviera aplicada en un punto, ¿cierto? La presión que ejercería es infinitamente grande, y no hay material en la naturaleza que resista una presión infinitamente grande. Pero cuando la superficie de contacto es tan chica comparado a todo lo disponible, uno puede considerar, ¿cierto? Y así lo vamos a ver en mecánica, como que la fuerza es concentrada, ¿ya? Bueno, otras idealizaciones son el cuerpo perfectamente elástico, fluido sin roce, etc., ¿ya? Esas son entonces las aproximaciones que nos permiten resolver los problemas de mecánica. Y entramos estática, que es lo que nos interesa, ¿cierto? Porque ya entramos aquí, el resto son partes conocidas de la física. Estática también podríamos decir, ¿eh? La estática, en estática, interesa principalmente determinar las fuerzas y pares de fuerza que reaccionan, ¿cierto? Que en reacción a las cargas que se le aplican, ¿eh? Permiten que los cuerpos permanezcan en equilibrio, ¿ya? Eso es la estática, ¿ya? Esa es la primera de las ramas de la mecánica. De manera que lo más importante acá es la fuerza. Eso es lo que nos vamos a dedicar, jóvenes, a determinar la fuerza. Después, ¿qué vamos a hacer con la fuerza? Bueno, vamos a ver que le imprimen aceleración, movimiento de los cuerpos, o hay reacciones que producen, ¿cierto?, para que quede en equilibrio estático, en fin, ¿ya? La fuerza es una de las atracciones físicas, ¿cierto?, más importantes, por lo menos en la mecánica. Es la acción de un cuerpo sobre otro, o sea, tiene que haber dos cuerpos, ¿eh? La acción de un cuerpo sobre otro que tiende a modificar el movimiento de este último, ¿eh? Debido a la inercia de los cuerpos, estos reaccionan con una fuerza igual y contraria, que es la tercera ley de Newton. No existen fuerzas aisladas, entonces, siempre hay dos fuerzas, ¿eh? Dos. Existen fuerzas aisladas, sino que son pares de fuerzas. El efecto de un cuerpo sobre otro es, sin embargo, una fuerza única, una de la pareja. Si yo me apoyo en la pared con mi brazo, ¿cierto?, yo estoy ejerciendo una fuerza sobre la pared, pero por la tercera ley de Newton, la pared reacciona con una fuerza igual y contraria y con la misma recta acción que la que yo lo estoy aplicando. Pero cuando estudiamos, ¿cierto?, por ejemplo, el cuerpo libre, mi cuerpo, solamente aparece una de las fuerzas, la que hace la pared sobre mí, pero no debe aparecer lo que yo hago, ¿cierto?, sobre el cuerpo, ¿ah? Cuando estamos estudiando el equilibrio de un cuerpo, ¿cierto?, aparece, ¿cierto?, la fuerza, lógicamente, que hace el piso sobre uno, ¿ah? ¿Cierto? O sea, se trabaja con una, en cada cuerpo libre se trabaja con una de las dos fuerzas de esta pareja, ¿cierto?, de la tercera ley de Newton. Ahora, las características de la fuerza, tal como lo hemos dicho, ¿cierto?, es un vector, por lo tanto tiene módulo, dirección, sentido, y hay un punto en el espacio por donde pasa la recta de acción. Entonces, las características son, dijimos, el módulo, ¿cierto? Las propiedades necesarias para distinguir la fuerza una de otra son las siguientes: intensidad, dirección, sentido y posición de un punto, ¿cierto?, en el espacio de su recta de acción. Esas son las características de la fuerza. Cuando hablamos de la intensidad, esta se mide en Newton, ¿cierto?, en el Sistema Internacional de Unidades, que es kilogramos metro partido por segundo al cuadrado, y se representa por una flecha, ¿cierto?, que el tamaño de la flecha escala, ¿cierto?, es el módulo de la intensidad de la fuerza, ¿ya? ¿Cierto? La dirección, el sentido o inclinación, se expresa con respecto a un sistema de referencia establecido, o sea, hay que establecer un sistema de referencia, o respecto a una línea de referencia, señalando su componente de la dirección de los ejes de referencia o dando su ángulo de inclinación pendiente respecto al eje referido. Y la posición de un punto cualquiera en el espacio de la recta de acción, ¿cierto? La recta de acción, ¿cierto?
se señala también, ¿cierto?, con las coordenadas de la posición del punto en un sistema de referencia. O sea, aquí lo importante, jóvenes, es tener un sistema de referencia. De manera que nosotros tendríamos, ¿cierto?, la intensidad, dirección y sentido de la fuerza, ¿cierto? Se pueden representar, dice, un sistema de referencia ortogonal X, Y y Z, que más conocemos, pero no es el único, ¿eh? Con sus componentes FU, X, Y y FZ. ¿eh? Y ahí estaría. Ahí tenemos nosotros un sistema de ejes rectangulares, ortogonales, donde aquí está la fuerza. De manera que se ven las posiciones, la fuerza entonces en el eje de las X, en el eje de las Y y en el eje de las Z. Vectorialmente, ¿cierto? La fuerza va a ser igual a Fx vector, Fy vector y Fz vector, más Fz vector. ¿Cierto? Ahora, en el plano nosotros tenemos que es la mecánica que estamos estudiando, tenemos solamente X, Y, ¿cierto? Forman el plano X, Y. Por lo tanto, acá se puede dar el ángulo de inclinación y podemos encontrar cuánto vale Fx, va a valer F por coseno de teta, y Fy vale F seno de teta, ¿cierto? O F multiplicado por el coseno de acá, que es 90 menos teta, es lo mismo. O también podemos trabajar con las pendientes. Es importante esto, ¿eh? Porque de repente no nos dan el ángulo, jóvenes, pero nos dicen, sí, pero la pendiente es 2/3. Si la pendiente es 2/3, significa que en este triángulo chiquitito, ¿cierto? Donde esto es 2, esto es 3, la hipotenusa, ¿cierto?, es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 9 más 4 son 13, raíz de 13. ¿Ya? Entonces nosotros podemos sacar, ¿cierto?, como triángulo semejante, podemos decir que Fx, ¿cierto? Fx es a 3, como F es a 13. O Fy es a 2, como F es a raíz de 13. ¿Ya? Sin tener necesidad de calcular el ángulo para decir, Fx igual a F coseno teta, pero sin embargo en esta proporción queda expresado el ángulo. ¿Ya? Bueno, las coordenadas, ¿cierto?, del punto de referencia también está en un sistema, ¿cierto?, ortogonal, donde ahí tendríamos la fuerza dentro de esta caja de zapatos que está acá, ¿cierto?, la diagonal, pero ahora el punto donde está el origen de esto, ¿cierto?, también lo podemos ubicar, ¿cierto?, en el espacio, ¿cierto?, con su coordenada X, Y, Z. Y el tamaño, escala, ¿cierto?, de la fuerza va a estar relacionado, ¿cierto?, con la intensidad de la fuerza. ¿Sí? Entonces trabajamos nosotros con sistemas rectangulares. Pero no solamente ese. Ahora, la fuerza se puede también descomponer. Nosotros la podemos descomponer en coordenadas rectangulares, lógicamente. Tenemos la fuerza acá en el espacio. Acá habrá un cierto ángulo que tiene la fuerza con el eje de las X. Hay un ángulo que tiene la recta acción de la fuerza con el eje de las Y, un ángulo que tiene con respecto al eje de las Z. De manera que si ustedes se fijan, si esta es la diagonal y esta línea es perpendicular a este plano que está acá, ¿cierto?, el plano YZ, esto es perpendicular acá también. Por lo tanto, este es un triángulo rectángulo y nosotros podríamos decir entonces que Fx es igual a F por coseno de teta sub X, que Fy es igual a F por coseno de teta sub Y, y Fz es igual a F por coseno de teta sub Z. Vectorialmente, ¿cierto? F es igual a Fx, que es un escalar por Y, que le da la condición de vector, más Fy, que es un escalar, pero por J tongo, que le da la condición de vector, y más Fz, ¿cierto?, que es un escalar, multiplicado por K tongo, que le da la condición de vector. Entonces nosotros podemos encontrar las componentes Fx, Fy, Fz multiplicado por los cosenos directores, que se llama, o por los cosenos de los ángulos, donde teta sub x es el ángulo que tiene la fuerza F con el eje con el vector unitario de dirección Y, que es el eje de las X.
teta sub y es el ángulo que forma S con el eje de la psi, que es el vector unitario J, y teta sub z, ¿cierto? El ángulo que forma la rectación de F con la recta, ¿cierto? Del eje de la Z, que tiene dirección, ¿cierto? Vector unitario es K. ¿No? De manera que diríamos nosotros que fx igual a f por coseno de teta sub x, fy es igual a f por coseno de teta sub y, y fz es igual a f por coseno de teta sub z, donde el coseno de teta sub x, el coseno de teta sub y, el coseno de teta sub z es lo que se conoce con el nombre de cosenos directores. Los cosenos directores. Ahora también se puede hacer al revés. De repente uno puede tener los valores de f sub x, el valor de f sub y, el valor de f sub z, y uno, ¿cierto?, puede encontrar cuánto vale el valor de la fuerza. Simplemente en la diagonal de esta caja de zapatos, que saqué este paralelepípedo recto de base rectangular. Entonces, f va a ser igual a raíz cuadrada f sub x al cuadrado más f sub y al cuadrado más f sub z al cuadrado. Y se pueden sacar, lógicamente, ¿cierto?, los ángulos también de la misma manera que están acá. ¿Cierto? Porque conocido esto y conocido f, se puede conocer el coseno de teta sub x, el coseno de teta sub y, el coseno de teta sub z, ¿cierto? Conociendo f y conociendo las componentes. Ahora, entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros podemos encontrar la resultante de la fuerza, f sub x, f sub y, f sub z, pero también podemos descomponer la fuerza. Conociendo f, podemos descomponer en componente f sub x, f sub y, f sub z. ¿Ya? Pero también podemos utilizar las coordenadas oblicuas. No siempre se utilizan las coordenadas rectangulares. ¿Por qué? Porque no nos interesa en X y en Y, sino que nos interesa en dirección U y dirección B. Entonces, a ver cuáles son las componentes de la fuerza. Aquí está la fuerza en rojo. Nos interesa saber, a ver cuáles son las componentes de esta fuerza en dirección U, en dirección B. Y en X y Y, no nos interesa cuáles son las componentes en esta dirección, componentes oblicuas. Entonces ahí ocupamos siempre el paralelogramo, porque estos son, sabemos que vectorialmente F va a ser F sub U más F sub B. Ya F sub U no es F multiplicado por el coseno del ángulo. Ustedes se dan cuenta que no, porque eso nos daría estaríamos ocupando, sería un triángulo rectángulo, aquí no son rectángulos. Pero también se pueden sacar, pero hay que utilizar la ley del seno y del coseno respectivamente. ¿Cierto? Nosotros tenemos que F va a ser igual a F sub U por E sub U, que el coseno, ¿cierto? Perdón, es el vector unitario de dirección U, E sub U, más F sub B, que es un escalar, pero multiplicado por E tongo sub B, que es el vector unitario de la unidad 1. Es 1, pero lleva la dirección y sentido. También diríamos que el ángulo que existe entre el eje U y el eje B, ¿cierto?, es teta sub U más teta sub B. Ahí está. Ese es el ángulo teta. ¿Ya? Que está aquí, si ustedes se fijan. Este es el ángulo teta, que es igual a este más este. Por lo tanto, ¿cierto?, nosotros podríamos encontrar las componentes aplicando el teorema del seno. ¿Cierto? Aplicando el teorema del seno, nosotros podríamos, ¿cierto?, encontrar las componentes en dirección U y en dirección B, si conocemos la fuerza y conocemos los ángulos. Diríamos que aplicando el teorema del seno, diríamos que F sub U, ¿cierto?, es a seno de este ángulo, y si ustedes se fijan, este ángulo es teta sub B, porque son ángulos alternos internos entre paralelas. ¿Cuál es paralela? Esta es una paralela, esta es otra paralela, esta es la recta que las corta, por lo tanto este ángulo con este ángulo son alternos internos entre paralelas y son iguales. Por lo tanto, este ángulo es teta sub B. Por lo tanto, diríamos que F sub U es a seno de teta sub B, tal como F es a seno de este ángulo, que es 180 menos teta. Ahí está. De 180 menos este, que es teta. Teta sub U más teta sub B. ¿Ya? Y como sabemos que el ángulo es este, ¿cierto?, de 180 menos teta, es igual a seno de teta, ¿cierto? Nosotros podríamos decir entonces, ¿cierto?, que F sub U es igual a F, ¿cierto?, por seno de teta sub B partido por seno de teta. Esto es seno de teta. ¿Ya?
Análogamente, ¿cierto? F sub B es igual a F seno de teta sub U partido por seno de teta. O sea, nosotros podemos encontrar, jóvenes, las componentes oblicuas, lógicamente conociendo el ángulo el ángulo teta, o sea, teta sub U y teta sub B, y podemos, ¿cierto?, al revés también hacer la operación. Si tenemos las componentes oblicuas, nosotros podemos encontrar, ¿cierto?, cuánto vale la resultante. Tampoco podemos ocupar, ¿cierto?, los senos, cosenos y tangentes, sino que aplicamos, ¿cierto?, los teoremas, en este caso el tema del coseno. Si conocemos F sub U, conocemos F sub B y conocemos el ángulo entre ellas, el ángulo teta, nosotros podemos encontrar la resultante por el teorema del coseno, diciendo que F al cuadrado es igual a F sub U al cuadrado más F sub B al cuadrado menos 2 veces F sub U por F sub B por el coseno de este ángulo, que es 180 menos teta. ¿Cierto? Ahí está. 180 menos teta. Pero el coseno de 180 menos teta es igual a menos coseno de teta, ¿cierto? Por lo tanto, esta expresión nos queda, es igual, ¿cierto? Es menos coseno de teta, nos queda que F, conociendo las componentes oblicuas, es igual a raíz cuadrada de F sub U al cuadrado más F sub B al cuadrado, más 2 veces F sub U es F sub B por coseno de teta, donde teta es el ángulo comprendido entre las dos componentes oblicuas. Entonces, jóvenes, ¿qué significa esto? Que no solamente en forma rectangular podemos encontrar las componentes, sino que también en forma oblicua. No solamente, ¿cierto?, en rectangular podemos encontrar las resultantes sabiendo las componentes, sino que también en forma oblicua, conociendo las componentes F sub U y F sub B, nosotros somos capaces, ¿cierto?, de encontrar la fuerza resultante. En el caso de las componentes rectangulares, con senos y cosenos. En cambio, en el caso de las componentes oblicuas, tenemos que utilizar el teorema del seno para encontrar las componentes y el teorema del coseno, ¿cierto?, al revés, ¿cierto?, para encontrar la resultante. ¿Eh? Profe, Sí, tengo una pregunta. No sé si puedo volver a la diapositiva anterior, a la de las coordenadas rectangulares. sí, sí. Ahí usted dice que la fuerza en la componente en I tendría que ser coseno de la fuerza. O sea, el coseno de la... Esa Claro, claro, cada una de estas son estos triángulos. Este que está aquí es un triángulo rectángulo, ¿cierto? sí. Este que está acá Ujú, es un triángulo rectángulo, ujú. donde aquí está el ángulo recto, porque esto es perpendicular al plano, por lo tanto también es perpendicular a cualquier línea que está en este plano. Este es un ángulo recto. Por lo tanto, Claro, si este es por el eso. ángulo recto y este es teta sub x, f sub x es igual a f por coseno de teta sub x, ¿sí? Claro, pero por ejemplo, en la componente I no debería ser el seno la que me dé la componente en I. No, porque si tú te fijas, de aquí en esta, si hacemos este triángulo, este que está acá, Claro, esta línea que está aquí es perpendicular con esta. Entonces aquí está el ángulo recto, claro. ¿cierto? Si aquí está el ángulo recto y nosotros queremos saber Ujú. cuánto vale esto, ¿cierto? Es f, que es la hipotenusa, multiplicado por coseno de teta sub y. ¿Sí? Ah, ya. ¿Ya? Claro que aquí dice x, parece. Claro, pero es y. ¿Ah? Este es x, este es y y este es z. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Pero porque el ángulo recto está aquí. Lo mismo pasa acá, ¿eh? En z, si tú haces el triángulo acá, así, Ujú. así, ¿cierto? El ángulo recto es este, aquí se forma. Por lo tanto, ¿cierto? Por eso, ¿cómo visualizar dónde está el ángulo recto? Pero esto, incluso esto es lo mismo que el producto punto, ¿eh? Si te fijas, está multiplicado por el coseno del ángulo del producto punto, ¿sí? En la Ya. proyección de f en x es f, es el producto punto, ¿cierto? Y el producto punto es por el coseno del ángulo, por eso es que se llaman cosenos directores, ¿eh? ¿Sí? Ujú. ¿Ya? Cuando tú quieres un vector cualquiera, sacarle una cierta proyección, tienes que multiplicar por el coseno del ángulo, ¿sí? Ya, profe.
Ok, bien, pues, llegamos hasta ahí por hoy, jóvenes, porque incluso ya me pasé en algunos minutos, ¿ya? Así que continuamos en la próxima sesión el lunes, ¿ya? Ya, pues, jóvenes, estas cosas son relativamente simples, jóvenes, por eso que yo voy un poco rápido, porque ustedes ya de alguna manera lo han visto en física. Todavía no hemos visto cómo aplicar esto, ¿ah? Ya en la próxima sesión vamos a resolver algunos problemas, ¿ya? ¿Listo? Ok, que estén bien, jóvenes. Nos vemos entonces el lunes. Chao, profe, muchas gracias. Ya, hasta Chao, luego, profe, muchachos. cuídense. Que estén bien. Muchas gracias, profe. Chao.